agradecemos la presencia de los medios de comunicación, agradezco también a la gente que nos sigue a través de Periscope, muchas gracias por seguirnos, fueron avisados con mucha anticipación para que pudieran conectarse a través de esta red social y además también fue avisada la comunidad venezolana en México y el pueblo de Venezuela también fue enterado de esta conferencia de prensa que daríamos el día de hoy en este Senado de la República con un tema que nos inquieta, un tema muy sensible, un tema que tiene que ver con democracia, con libertades y con derechos humanos, no nada más en Venezuela, sino en la región. Agradezco que esta mañana me acompañen en esta conferencia la senadora Laura Rojas, la senadora Adriana Dávila, la senadora Luisa María Calderón y el senador Juan Carlos Romero Hicks. A esta intervención se suma todo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República y lo harán saber a través de diversos puntos de acuerdo, a través de diversos instrumentos legislativos que estaremos presentando a lo largo de los días. Yo quiero compartirles que esta crisis en Venezuela, primero, cada día es una crisis más y más grave. El gobierno de Nicolás Maduro maneja las fuerzas de seguridad del Estado, controla la mayoría de los medios de comunicación y posee una maquinaria electoral a modo. El pueblo venezolano está atravesando por una crisis humanitaria, los salarios reales han caído, hay una escasez generalizada de alimentos y medicinas, en especial tratamientos para el cáncer y el SIDA o para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. No cuentan con productos de primera necesidad como lo es el papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, jabón e incluso ropa. La economía y las instituciones están colapsadas. Tenemos datos del Fondo Monetario Internacional que señalan que Venezuela cerrará 2015 con una tasa de inflación superior del 100% y ha advertido que el país latinoamericano ahondará en la recesión con una caída del PIB hasta del 7%. Podríamos aquí seguir enumerando muchos de los puntos que nos preocupan y ocupan, pero quiero decirles esta mañana que lamentamos muchísimo lo que está ocurriendo con uno de los líderes opositores más importantes en Venezuela. El caso, concretamente hablaremos de la sentencia contra Leopoldo López, que además no es una sentencia contra la democracia venezolana solamente, sino contra la democracia en América Latina. Las instituciones de impartición de justicia en Venezuela funcionan como un brazo ejecutor del régimen, al punto que ha terminado desarrollando un proceso de judicialización de la política o también criminalizando a la disidencia. Las próximas elecciones en Venezuela son cruciales, ustedes sabrán que se llevarán a cabo el día 6 de diciembre y bueno, debemos apostarle, aunque vemos muy complicado el escenario, a que sean elecciones libres, inclusivas, transparentes, pero para ello tenemos que actuar los actores a nivel regional, debemos alzar la voz, debemos decir basta y desafortunadamente el gobierno de México ha guardado un silencio muy doloroso. Quiero compartirles que presentaremos el día de mañana un punto de acuerdo en donde primero estamos exhortando a la Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse sobre la injusta sentencia del líder opositor venezolano Leopoldo López. Es hora, insisto, de romper el silencio y acabar con esta omisión que nos hace cómplices. Urge que la Cancillería promueva diversas acciones y estamos haciendo aquí concretamente un planteamiento. Primero, hacer un llamado a Venezuela para que cumpla con la opinión
del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria que el gobierno recibió en agosto de 2014 sobre el caso de Leopoldo López. Aprovechando que hoy inicia el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, queremos que México promueva a través de sus representantes una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para poder analizar este caso. Puede ser convocada a petición de 1/3 de sus miembros y que solicite en el seno de la ONU una sanción para que Venezuela sea suspendida de participar en el Consejo de Derechos Humanos por la violación sistemática a los mismos. También que impulse que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Independencia de Jueces analice el caso de la impartición de justicia en Venezuela. Yo espero que México esté haciendo lo propio dentro de la ONU. No podemos, insisto, seguir guardando silencio y tenemos que ocupar valientemente estos espacios que tenemos como país a nivel internacional. Estaremos insistiendo en ello a través de la presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales, la senadora Laura Rojas. También, pero ya ante la Organización de Estados Americanos, que la Secretaría de Relaciones Exteriores impulse un pronunciamiento de la Comisión Permanente de la OEA en torno al caso de Leopoldo López con base en los principios de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Estamos exigiéndole al presidente de México que este tema lo asuma como propio, que ejerza el liderazgo de nuestro país a favor de la democracia y a favor también del respeto a los derechos humanos en la región, con apego a nuestros principios de política exterior, pero también con pleno respeto al derecho internacional. Desde el Senado de la República vamos a impulsar en los foros regionales parlamentarios un pronunciamiento contra la injusta sentencia que recibió Leopoldo López. Como primera acción lo estaremos haciendo en el Parlamento Latinoamericano. Queremos también que el Congreso mexicano se ofrezca como observador electoral en la jornada del 6 de diciembre. Ya presentamos un punto de acuerdo haciendo esta petición de manera formal y no vamos a quitar el dedo del renglón para que el próximo 6 de diciembre podamos estar congresistas mexicanos en Venezuela acompañando el proceso electoral. Para nosotros era muy importante, es muy importante posicionar sobre lo que está ocurriendo en este país hermano. No los vamos a dejar solos. El Grupo Parlamentario de Senadores de Acción Nacional va a seguir insistiendo para que el presidente de la República se pronuncie. No podemos ser omisos ante lo que ocurre en la región. Tenemos que tener una Cancillería activa, no solamente una Cancillería que responda cuando mexicanos están ya en alguna crisis en países vecinos. La Cancillería responde, pero ya desafortunadamente lo hace siempre hacia el final, cuando el tema se convierte en tema mediático, y este tipo de Cancillería es la que hemos estado viendo en los últimos meses. Responder ante notas mediáticas para tratar de lavarnos la cara como país, y no estamos siendo contundentes con lo que respecta a promover la democracia, los derechos humanos y las libertades en la región. No vamos a quitar el dedo del renglón, insisto. Vamos a acompañar en esta lucha al pueblo venezolano y vamos a acompañar, por supuesto, a Lilian Tintori en esta batalla por la democracia que se está dando, insisto, no solamente en Venezuela, sino también en la región. Este tipo de líderes, desafortunadamente, pues han ido naciendo en muchos países de América
latina y no queremos ni debemos guardar silencio ante lo que hoy es una realidad. Se pisotean los derechos humanos, se pisotean los valores tan importantes como la democracia y desafortunadamente México guarda silencio ante lo que ocurre. Esperamos, pues no nada más una nota diplomática, esperamos que sea México mucho más activo que solo pensar en una nota diplomática. No sé si alguna de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra. La senadora Laura Rojas. Muchas gracias, senadora Mariana. Muy buenos días a todos y a todas, compañeros de los medios de comunicación y a los usuarios de Periscope que nos siguen también. Gracias por conectarse en esta conferencia de prensa. Yo solamente quiero reiterar el compromiso de una servidora como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales para acompañar a Mariana y la Comisión de América Latina y el Caribe en esta denuncia en primer lugar al Gobierno de México, a quien le decimos ya basta del silencio cómplice, ya basta de una prudencia disfrazada de omisión, que es lo que ha caracterizado a este gobierno desde el principio en relación a la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. No es solamente lo que digan los senadores de Acción Nacional. Lo ha dicho, como ya lo comentó la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, quien calificó la detención de Leopoldo López como una detención arbitraria. Lo ha dicho Human Rights Watch, quien pidió suspender a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo ha dicho también recientemente la organización Amnistía Internacional, considerando a Leopoldo López como preso de conciencia. Y el pretexto de la Cancillería mexicana, en el caso cuando le hemos cuestionado sobre su omisión en el marco de la OEA, pues es que más vale ser prudente, más vale no romper el diálogo con el gobierno de Maduro, porque de esa manera México puede ayudar más. Claramente no hemos ayudado así de ninguna manera, las cosas se han ido agravando. Leopoldo ha recibido una sentencia a todas luces injusta, sin haberse seguido el debido proceso, con una serie de vicios, y creemos que es momento de que México rompa ese silencio cómplice, y en el caso de la ONU no tienen absolutamente ninguna justificación. Si bien en la región de Latinoamérica y el Caribe ningún mandatario se ha pronunciado hasta el momento por el caso de la detención de Leopoldo López, en la ONU hay varios estados preocupados por la situación, Estados Unidos mismos, varios países de Europa, y ahí México no tiene pretexto. México claramente, como ya se ha dicho y así lo vamos a pedir, puede promover una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para ver este asunto en específico. El presidente Peña estará hablando el día 28 de septiembre en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí esperaríamos que hiciera alguna mención, algún llamado al presidente Maduro a respetar los derechos humanos en Venezuela, y eso es lo que estaremos pidiendo, no solo a través del punto de acuerdo, sino a través de una carta que firmaremos las y los senadores del PAN a la canciller, pidiéndole esos puntos, porque de aquí a que pasa el punto de acuerdo en comisiones y demás, puede ser demasiado tarde, pero haremos una carta pidiéndole todos estos puntos las y los senadores del PAN. Y no solo eso, quiero terminar mi mensaje haciendo un llamado a los colegas de la izquierda mexicana. Los colegas de la izquierda mexicana que siempre han honrado esta lucha a favor de los derechos humanos en México y en otras regiones, bueno, no solo en nuestra región, sino en otras regiones. Si de verdad son congruentes, tienen que sumarse a esta causa en la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, de los presos de conciencia en Venezuela. Así es que los estaremos invitando a que se sumen a la firma de esta carta, porque sería muy incongruente de su parte que solamente pues exijan el respeto a derechos humanos de unos y no de otros.
Ese es mi último llamado. La izquierda mexicana esperemos que se sume en la defensa de esta causa, igual que lo hacemos nosotros. Muchas gracias y muy buenos días. Ahora cedo el uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a distancia y agradezco a los medios de comunicación. México no puede simular esta situación, es mundialmente evidente, y lo que se vive en Venezuela es Estado de chueco, no Estado de derecho. Hay una violentación desde la detención, y lo dicen organismos internacionales, y el juicio es un insulto. Se hizo en secreto, se le presentaron 108 testigos fabricados en contra a Leopoldo López. De los 60 que él quiso presentar, 58 fueron desechados, y los 2 que le dieron la oportunidad de presentar no pudieron llegar a dar su testimonio. Él solamente tuvo un testimonio de 3 horas. Como señala Jorge Castañeda, hoy en un artículo, y él fue canciller, nos estamos callando hasta la ignominia. Lo que tenemos que ser es congruentes, y más allá de la solidaridad que podemos tener con el pueblo de Venezuela, que está sufriendo esta dictadura de un presidente impreparado y de un presidente que no conoce legalidad y que confunde el populismo con los mejores intereses de su propia población, nosotros exigimos que el gobierno mexicano sea congruente. Basta de silencio. Bueno, pues esto sería un poco lo que estaremos haciendo en próximos días, y yo espero, senadora Laura Rojas, que sea el tema lo suficientemente importante para lograr que se discuta el punto de acuerdo el día de mañana en este Senado. No, el día de mañana no, el día jueves, el próximo jueves o el viernes, para que podamos estar discutiendo, debatiendo sobre Venezuela. Insisto, el tema de Venezuela no es un tema exclusivo de Venezuela. El tema de democracia es un tema de la región, un tema por el que hemos dado batallas de décadas. Entonces yo espero que no solamente se sume la izquierda, sino que también en este pronunciamiento, en este punto de acuerdo, que se pueda sumar el partido que gobierna y que ellos mismos exijan a su gobierno que se pronuncie con respecto a la sentencia a Leopoldo López, nada más por casi 14 años. Me parece increíble que se esté guardando silencio. No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir insistiendo al gobierno mexicano que levante la voz. Nosotros desde el Legislativo haremos nuestra parte y por supuesto acompañaremos, además de estos pronunciamientos, la carta que construyamos, que también espero, senadora, sea firmada por la mayoría de los senadores de este Senado de la República. Las peticiones ahí van a estar de manera muy concreta e insisto, guardar silencio nos hace cómplices de lo que le ocurre hoy al pueblo de Venezuela. Vamos a seguir respaldando a Leopoldo López como lo hemos hecho con él y con muchos de los líderes de la oposición, algunos en la cárcel, otros no están hoy en la cárcel, pero les han quitado sus derechos políticos, han violentado sus derechos políticos y civiles, y ante ello no debemos guardar silencio, debemos alzar la voz. Y a mí me encantaría más adelante escuchar, por ejemplo, de los líderes de la izquierda de este país, qué piensa un Andrés Manuel López Obrador de lo que está pasando en Venezuela. Entonces hay que empezar a escuchar a esas voces que ante este tema están sumamente silenciosos. Esta sería la intervención con respecto a Venezuela. Estamos abiertos a las preguntas de los medios de comunicación. Adelante. Tenemos una pregunta de Blanca. Sí. Adelante, Blanca. Buenas tardes, senadores. Bueno, esto es respecto a Venezuela, pero yo quisiese preguntarles cuál es la posición del Grupo Parlamentario del PAN
respecto a lo que está pasando en Egipto. Hay dos mexicanos que lamentablemente perdieron la vida en este ataque de fuerzas egipcias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Hace unos momentos el presidente del Senado, Roberto Gil, nos decía que no solo basta con darles las condolencias o mostrar una actitud de que condenamos los hechos. ¿Qué es lo que debe de hacer el gobierno federal para defender a los connacionales que en este momento están algunos heridos y otros perdieron la vida en Egipto? Gracias. Claro que sí. Bueno, primero, por supuesto, lamentamos lo que está ocurriendo en Egipto, lamentamos la pérdida de vidas de estos hermanos mexicanos, y yo sí quisiera ser contundente con respecto a la Cancillería y el Gobierno de México. Primero, México ha sido bastante flojo en cuanto a defensa de los mexicanos en el exterior. Insisto, hasta que los casos se convierten en casos mediáticos, empezamos a ver respuestas del gobierno mexicano. Y yo les diría, lamentablemente hemos visto sentencias muy fuertes, incluso de pena de muerte en Estados Unidos, y México reacciona un día antes de que se vaya a ejecutar algún mexicano, y lo hemos denunciado también a través de puntos de acuerdo, exhortos al Ejecutivo. También nos estamos preocupados de que no veamos un activismo más fuerte en cuanto a política exterior se refiere. Y yo les diría, si no se ha hecho en Estados Unidos esta defensa a mexicanos que han perdido la vida, ¿qué podemos esperar con Egipto, que está aún mucho más lejos? Entonces yo sí esperaría un papel activo por parte de la Cancillería, dar seguimiento puntual al caso, localizar a los mexicanos que se encuentran en territorio egipcio a fin de evitar este tipo de lamentables casos. Y sí creo que Cancillería también tiene que hacer su trabajo para que los mexicanos que viajan a los diferentes países del mundo pues puedan tener el escaneo perfecto de los principales destinos turísticos en países que tienen conflictos armados, a fin de advertir a connacionales del peligro de viajar a estos países. Yo espero que sea mucho más activo el papel de la Cancillería, que sea muy contundente y que no solamente quede en una nota diplomática, en lamentar los hechos y en decir que exigirán que se investigue el caso, ¿no? Que es lo que hemos escuchado hasta el momento. Entonces cedería el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema la senadora Adriana Dávila. La misma rueda de prensa que hoy hace la canciller evidencia una especie de vocería del gobierno de Egipto, en lugar de plantear las acciones que el gobierno mexicano tendría que estar haciendo, en contradicción de argumentos que han salido de que los mexicanos estaban en territorio prohibido y en el que evidentemente no tenemos mayor información y es obligación de la Cancillería hacerlo. Vale la pena nada más hacer una mención de quién fue o en qué momento se pronuncia la Cancillería al respecto. Se pronuncia luego de que ya estaba esto inundado en las redes sociales, la información. Primero fue una respuesta tardía, segundo es una información y una postura insuficiente respecto de exigir que se esclarezcan las condiciones en las que fueron atacados los mexicanos. Hay versiones contradictorias respecto de dónde estaban los mexicanos en ese momento, si era de verdad una zona prohibida, porque las versiones que circulan no necesariamente todas hablan de ese tema. Algunos dicen incluso que ese territorio y que se sabía por parte del gobierno de Egipto que esos mexicanos estaban ahí. De tal manera que lo que nosotros pedimos es un papel que no se base solo en las buenas relaciones entre países, sino en la exigencia de la defensa de cualquier persona que es víctima de un atentado de esta naturaleza y concretamente mexicanos que en su calidad de turistas estaban en ese país. Nosotros hicimos un pronunciamiento al principio planteando las cartas credenciales de quien hoy maneja la política exterior. El gobierno federal asumió como uno de los cambios principales y nos parece que haber planteado desde la perspectiva de cómo se candidatean algunos
de sus funcionarios respecto del 2018, tendría que estarse pensando primero en el 2015 y en el en este año que nos ocupa con tantos problemas que tenemos. No queremos que la política exterior se convierta solo en una especie de paseo por las nubes por parte de los funcionarios del gobierno mexicano, sino que se hagan concretamente las peticiones para exigir que los responsables de un ataque de esta naturaleza en el que pierden la vida mexicanos que no tienen nada que ver con la guerra que se está planteando allá o con las condiciones que ellos están planteando, puedan tener, por supuesto, al menos estos familiares, las condiciones claras de por qué fueron atacados, y segundo, el gobierno tiene que ser enérgico en su pronunciamiento y por supuesto, aclarar especialmente estas condiciones si efectivamente estaban en algún lugar o no prohibido, que no justifica también en lo absoluto el ataque a personas inocentes. Senador Juan Carlos Romero Hicks. Es un caso muy lamentable en el que el gobierno de la República está pasmado. Nos enteramos primero por redes sociales y medios electrónicos. El presidente estaba ausente de la Ciudad de México por noticias que nos han llegado y reacciona mediante un Twitter. Esa es la reacción que merecen las familias, esa es la reacción que merecen los mexicanos. Y luego, minutos después, la propia el hecho ocurrió horas antes y no fue registrado por la autoridad consular en Egipto, ni tampoco por la propia Cancillería. Es un hecho en donde se deben de revisar los protocolos. Por otro lado, las versiones son contradictorias. Ya hay declaraciones de una de las familias de Guadalajara, de uno de los posibles fallecidos, en donde hay aparentes contradicciones sobre lo que se da como versión. Y coincido en que parece que la Cancillería da más una versión del gobierno de Egipto que una versión abierta a la investigación. Debe exigirse la investigación contundente, enérgica, y que se den resultados, porque evidentemente el gobierno mexicano no puede permitir esto. Adelante. Buenas tardes, senadores. Preguntarles si, dado esta situación, se deberían valorar el estado de las relaciones diplomáticas. Hace un momento el presidente del Senado nos decía que por lo menos hasta que se sepa qué es lo que ocurrió en el lugar, y justamente saber si es necesario lanzar una alerta como se lanza hacia México en varios estados por el nivel de violencia a los viajeros mexicanos para ir hacia Egipto. Gracias. Por supuesto que se tiene que hacer un planteamiento de las relaciones diplomáticas. Me parece un caso sumamente delicado. Han salido, insistiría aquí en lo mencionado, versiones contradictorias que, bueno, nos preocupan y nos deben de ocupar a todos. Se tiene que investigar a fondo. Necesitamos contar con mucha más información que me atrevería a decir que desafortunadamente ni el gobierno mexicano tiene. Al escuchar la conferencia de prensa, bueno, pues la verdad es que no se dijo nada nuevo, no se dijo nada distinto a lo presentado ayer a través de redes sociales, por diversos portales, por muchos comunicadores que se dieron a la tarea de contactar a periodistas allá que se encuentran hoy en Egipto, de diferentes nacionalidades, y por eso podemos contar hoy con la información adecuada. Claro que me parece fundamental que la Cancillería haga un escaneo de los principales lugares turísticos, destinos turísticos en países que tienen conflictos armados. Claro que hay que poner en alerta a los turistas mexicanos, porque no podemos decir, bueno, pues ya se cerró la página, pasó Egipto, y que se sigan dando casos de estos en otros países. Hoy fue con dos connacionales. Yo espero que sea un tema en el que las mismas autoridades mexicanas puedan hacer lo necesario para prevenir. Hay que prevenir, cosa que lamentablemente no se ha hecho en cuanto a política exterior se refiere. Prevenidos debieran estar todos los turistas, todas las agencias también, que se investigue, y seguramente así se hará, a las agencias. ¿Por qué? Porque hay versiones contradictorias, ¿no? Que sí era un lugar turístico por el que estaban
pasando, y los que han tenido oportunidad, los que hemos tenido oportunidad de estar en Egipto, bueno, es un país muy complicado, con muchos conflictos, y cuando vas de visita a alguno de estos lugares, cuando visitas alguno de sus espacios, pues vas muy cuidado, vas también, te dan una serie de tips importantes. Yo no me imagino que un bombardeo desde el cielo, que te empiecen a disparar desde el cielo, no sea algo planeado, algo armado, y sea una simple confusión de camionetas o de camiones. Me parece sumamente extraño esto. Insisto, Egipto es no nada más de unos meses para acá, pero siempre se trata de prevenir al turismo y de que esté uno muy cuidado. Entonces, como ocurrieron los hechos, a mí, que he tenido la oportunidad de estar por allá, me parece sumamente extraño. Por eso vamos a estar exigiendo información, vamos a estar exigiendo una explicación que no quede, insisto, en una simple nota diplomática del gobierno mexicano, como ha ocurrido en muchos otros casos, y no nos vayamos muy lejos. Insisto, con nuestros hermanos que se encuentran hoy en Estados Unidos, y muchos de ellos que desafortunadamente les aplicaron la pena de muerte y ya no están entre nosotros, porque el gobierno mexicano no siguió de manera muy puntual cada uno de estos casos. Podemos poner ejemplos muchos. Muchas gracias y muy buenos días.